cultura, la información y la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta, pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema. Para verte mejor, Alian. No es Alan, es Alian. Este cantante venezolano que trae un tema sabrosito, sonó bastante bien en este inicio del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hoy el uniforme es de amarillo y está toda la gente vestida de amarillo disfrutando del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración en el mundo. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludar en el Control Master a José Ramírez y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, a Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y la salud mental de los venezolanos está en riesgo. Les vamos a comentar algunas cifras de una investigación realizada en el estado Zulia que de verdad son impresionantes. Pero por otro lado, vamos a comentar un hecho efectivo y ocurrido durante la tarde de hoy. Un hombre se lanzó al vacío desde una de las plantas superiores de un centro comercial caraqueño ubicado en Los Dos Caminos, muriendo a causa de las heridas que le causó la caída. La identidad de la persona que decidió quitarse la vida aún no ha sido revelada. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 6CPC, llegaron al sitio para el levantamiento del cadáver. Pero no es la primera vez que alguien se suicida en este centro comercial. Ya van varios casos de personas que se han suicidado en este centro comercial, especialmente durante el año 2020, y ahora inicia el 2021 con otro fallecido bajo esta forma tan terrible, en donde una persona pues expresa su deseo de no seguir a pesar de lo maravilloso que representa la vida. Pero fíjense ustedes este caso, pero miren esta investigación. Cerca del 60% de los zulianos experimentan sentimientos de tristeza o desesperanza. La Fundación Rehabilitarte determinó en su boletín cómo está la salud mental en el estado Zulia que el 59,49% de los encuestados, en su mayoría zulianos, expresa sentimientos de tristeza o desesperanza de forma frecuente, especialmente en los casos de los adultos jóvenes. A través de dicho boletín se conoció la salud mental de la región a través de 3 aspectos: calidad de vida de los habitantes, accesibilidad a los psicofármacos y atención en instituciones públicas. Mediante una encuesta sobre la calidad de la vida actual, se conoció que el 46,43% de los participantes aseguró que no puede con las demandas de la vida diaria, mientras que el 14,40%, oigan bien esto, expresó que no disfruta en absoluto su vida. El 51% de los encuestados experimentó de manera frecuente una sensación de intranquilidad, lo cual se asocia con síntomas de ansiedad. El 80% no está satisfecho con el acceso que tienen a los mismos, a los servicios sanitarios, entre ellos los hospitales o los servicios de salud pública. El 43% afirma que su calidad de vida desmejoró desde que empezó la cuarentena por el COVID-19. Es decir, la situación mental, por lo menos en el estado Zulia, es preocupante. Que un 14% de los encuestados en este trabajo, en esta investigación, manifiesten que no tiene sentido su vida, que no sienten nada en relación a su vida, pues habla de la situación país. De ese tema hemos venido hablando durante mucho tiempo, y en las horas de la mañana hablábamos de ese tema, Alan, que no solo es por el tema de pandemia, por ese aislamiento, sino el hecho que no tengan servicios básicos, que no tengan alimentación,
que no tengan las garantías de poder tener la vacuna, la inmunización del COVID-19, que el gobierno nefasto de Nicolás Maduro sea tan indolente con un pueblo que le ha dado todo y que lo ha dado todo por el mismo gobierno. Sí, y lamentablemente se ven situaciones manifiestas como la de este suicidio que comentábamos al principio del programa. Nos sirvió nada más de excusa esto para poderles comentar la situación que está muy poco visible, digo yo, porque no se ha hecho mediática. Pero porque es que la salud mental no se tiene dentro de los planes de gobierno, no se contempla. Bueno, si no se tiene el COVID-19 dentro de los planes del gobierno. Mucho menos el de salud mental. Sí, mucho menos. Entonces es una circunstancia de verdad bastante preocupante y debe ser tomada en cuenta porque fíjate, un pueblo tan alegre como el pueblo zuliano manifiesta más de un 50% de su población que está totalmente insatisfecho con su situación de vida. Y un 14% dice que no tiene ninguna razón para vivir. Prácticamente es una condición bastante grave. Muy lamentable. Y en otras informaciones, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, la presidenta del Colegio de Enfermerías de Caracas, mientras el régimen está protegiendo al pueblo, está desatendido. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, habló este miércoles sobre la magnitud del COVID-19 y los daños que continúan dejando en la sociedad venezolana. Hoy conocemos la magnitud de la pandemia, más de 400 trabajadores de la salud pues han sacrificado sus vidas con clínicas sugestivas de COVID-19. Esto es lo que ha venido expresando Contreras. También manifestó que tanto los trabajadores del sector salud como de la sociedad civil en general pues inicia una campaña llamada Vacuna para Todos porque asegura que es urgente que los venezolanos sean inmunizados ante este virus y más aún tomando en consideración la crisis sanitaria existente en el país. Y por este motivo, pues insisto a los venezolanos a pensar en el prójimo, a pensar en un objetivo mismo y aportar desde su realidad mientras el régimen está protegiendo, todo el pueblo está desatendido. Bueno, y Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, señaló una cifra escalofriante: 468 personas, médicos, personal sanitario, ha fallecido durante la epidemia del COVID-19, una de las cifras más altas del mundo y la más alta de Latinoamérica. 332 médicos, 86 enfermeras entre los fallecidos. Jaime Lorenzo, director ejecutivo de esta organización, ha manifestado que la situación salarial también es dantesca. El personal sanitario, el más alto, no llega a $32. Es decir, este es un colega con preparación y que haga incesantes guardias nocturnas. Es decir, para que un médico venezolano pueda llegar a $32, tendría que, dentro de la administración pública, trabajar horas extras. Y esto hace un acumulado de $32 en el mejor de los casos. También señaló Jaime Lorenzo que tenemos menos personal atendiendo una mayor cantidad de pacientes y en peores condiciones. La construcción de un plan de vacunas debe ser realizado con los mejores técnicos del país, alegó. Y Juan Guaidó, quien es el presidente interino de Venezuela, convocó para este sábado 17 de abril a una concentración en la calle por parte de los venezolanos para exigir la vacunación contra el COVID-19 en el país. Durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales que ofrecieron este miércoles representantes del sector salud en la Plaza de los Palos Grandes del municipio Chacao, Guaidó aprovechó para hacer este anuncio. Convoco a los venezolanos a vencer el miedo y la pandemia de manera organizada y unida. El sábado, con las medidas de bioseguridad respectivas, acompañaremos al sector salud y la sociedad civil en la lucha por la exigencia de la vacuna para todos. Bueno, y 1.300 venezolanos aproximadamente pidieron asilo en México en lo que va del 2021. Los venezolanos siguen siendo protagonistas entre los que solicitan refugio en cualquier parte del mundo y especialmente en Latinoamérica, debido a la crisis política que se vive en el país. En esta oportunidad, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, ubicó a los venezolanos en el puesto número 5 de solicitudes de asilo. En México, las solicitudes de migrantes que buscan refugio en territorio aumentaron un 31,6% anual en el primer trimestre del año 2021, reveló la referida comisión a la Secretaría de Gobernación, SEGOV. Un informe revelado esta semana indica que la Comar documentó 22.606 peticiones de enero a marzo del 2021,
lo que se compara con las 17.000 registradas en el mismo periodo en el año 2020. Solamente en 3 meses México recibió más del 54,45% de todas las solicitudes registradas durante el año 2020. Y esta situación pues revela que la migración venezolana sigue buscando alternativas, ya no para tránsito, sino para quedarse en México. Y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aseguró este miércoles que Venezuela no solicitó una vacuna específica contra el COVID-19 al mecanismo COVAX. No hay una solicitud específica de vacuna, sin embargo es la vacuna que esté disponible lo más pronto posible. Esto pues es lo que ha expresado Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias de Salud de la OPS, y por otra parte también aseguró que se mantiene el trabajo general del régimen de Nicolás Maduro, así como también de los factores democráticos de Venezuela, la sociedad civil y el sector académico, quienes se esfuerzan por la función de conseguir las vacunas para el país. El gobierno de Venezuela, pero también los miembros de la mesa técnica, están todos convencidos de que es necesario que venga la mayor cantidad de vacunas que estén disponibles y lo más pronto posible. O sea, aún no se ha definido cuál es la vacuna del mecanismo COVAX que va a llegar a Venezuela. Bueno, pero fíjate cómo se descubren las mentiras. Es que mire, es obvio que si usted miente en una noticia sobre la OPS o sobre la OMS, la verdad sale muy rápido. Sale en algún momento a la luz. Claro, sale a la luz. Si usted dijo aquí en Venezuela que sí nosotros aceptamos ir al COVID, pero exigimos la vacuna X o Y, o que no sea la vacuna de AstraZeneca. Bueno, se le creyó 3 días, pero el 4.º día aparece la versión oficial. Venezuela no ha solicitado ningún tipo de vacuna especial y será la que está disponible. Y si es AstraZeneca, es AstraZeneca. Entonces el Estado cae, el gobierno de Maduro, el gobierno irresponsable de Maduro, cae en unas contradicciones evidentes. Como mentira fue la que pretendieron hacer pasar Pedro Carreño, Iris Varela y Jorge Rodríguez, quienes estando en la reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial, pretendieron llegar aquí a Venezuela diciendo que les había ido excelente. Súper bien. Que les había ido muy bien, que eso prácticamente habían tenido reuniones con todo el mundo. E incluso se tomaron fotos, como la que se tomaron aquellos diputados que se reunieron con los catalanes y entonces aparecieron pantallando, abriendo brazos, diciendo que no, que aquí estamos todos aceptados y reunidos. Lo cierto del caso es que ni a Pedro Carreño, ni a Iris Varela, ni a Jorge Rodríguez, diputados de la Asamblea Nacional Ilegítima, se les atendió en la Unión Interparlamentaria Mundial en Ginebra, donde no fueron ni recibidos y mucho menos reconocidos. Esta es otra imagen para la historia de quienes desesperados buscan legitimidad donde no la tienen. Y aparecen los tres en una fotografía al frente en el jardín de entrada a la reunión interparlamentaria mundial, a la reunión que celebró la Unión Interparlamentaria Mundial en Ginebra. Es decir, quedaron pero como unos payasitos, porque aparecieron en el frente, se tomaron la foto e hicieron creer que estaban en la reunión. Que habían entrado. Definitivamente. La capacidad de ridículo de estos representantes del chavismo es increíble, insondable. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, municipio de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre, Siempre Venezuela, transmitido por Radio San José de Cúcuta 1160, amplitud modulada, enlazado con nuestra hermana emisora Radio Delfín en Riohacha, capital de La Guajira. Saludo cordial a esos buenos amigos que siempre están pendientes de todo, Alan Peralta, Nancy Pacheco y por supuesto a su equipo de producción. Extienden confinamiento en el Atlántico por 2 fines de semana más. Las implicaciones del hipercontagio en Barranquilla. También la grave situación crítica del COVID-19 en el Caribe está alcanzando niveles jamás vistos. Mayores de 65 años deberán agendarse para la vacunación. Restaurantes reforzarán medidas de bioseguridad en todo el país. En firme el derecho de la desconexión laboral. La inspección aérea no arrancará de inmediato en el caso del tema del glifosato.
La CME pide rápida solución a títulos mineros de Prodeco. La empresa Finance Antay elogia el crecimiento de 2 empresas en la costa atlántica. Intervienen 41 casas afectadas por la canalización del arroyo Hospital en la costa caribe. El gremio sobre el calzado del puerto, dicen, es el esfuerzo de un trabajo conjunto. En la cárcel o penitenciaría El Bosque, 25 guardianes y 7 reclusos están contagiados por el COVID-19. Denuncian al futbolista Brainer de Alba por tentativa de homicidio. Morgan Blanco, alcaldía revolucionario de Colombia, falleció esta madrugada. Se estrella avioneta en el área rural de Ciénega Magdalena. El piloto de la aeronave perteneciente a una empresa de fumigación sobrevivió al accidente provocado por una supuesta falla mecánica. 94 personas perdieron la batalla contra el COVID este martes en la costa atlántica. A la cárcel, Gato Negro por crimen de vigilante de motocarros. Va directo a la cárcel modelo de Barranquilla, encanado. Condenan a alias Eliercito por homicidio de un adolescente en Riohacha. 3 sectores de Barranquilla y uno de Tubará estarán sin luz este miércoles. Cartagena recupera 11.54 kilómetros de malla vial por 7.999 millones de pesos. Presentan proyecto que incentiva la fabricación y uso de vehículos eléctricos en Colombia. Funcionarios de la Cámara dieron positivos con COVID-19. Murió Edwin Aguilar, dibujante de Los Simpsons. En La Guajira entregan 280.000 sobres purificadores de agua al igual número de familias en La Guajira. A través de la alianza entre World Vision y Beijing para apoyar a las familias más vulnerables de La Guajira, a partir del mes de abril se empezará la entrega de 280.000 sobres purificadores de agua como medida de respuesta en temas de agua, saneamiento e higiene. La ONG internacional en alianza con la multinacional se unen para apoyar a 14.000 familias de Riohacha, Maicao, Manaure, Uribia, San Juan del Cesar y Fonseca con medidas de agua, saneamiento e higiene, entregando una herramienta que facilite el acceso al agua potable en comunidades rurales, sensibilizándolos sobre la importancia del agua potable como recurso indispensable en medio de la actual pandemia del COVID-19. Y es que en medio de la emergencia para World Vision, el acceso del agua de calidad debe ser una prioridad, no solo para el consumo de las personas, sino como una de las mejores herramientas para prevenir el contagio del virus a través del lavado de manos constante con agua y jabón, así como el aseo de los hogares y espacios de interacción. Por lo mismo, desde el mes de abril se iniciará esta entrega de 280.000 sobres purificadores de agua para las familias más vulnerables, especialmente de aquellos con niños y niñas de primera infancia, es decir, de 0 a 5 años. Retornando a Riohacha, en su momento el distrito presentó solicitud favorable para la alternancia en que muchas instituciones públicas y en colegios de carácter privado, pero sin embargo el aumento de los casos. En ese sentido, la máxima autoridad de salud del país le notificó respuesta favorable considerando que el distrito de Riohacha cumple con los requerimientos exigidos por el Comité Asesor para la Respuesta de la Pandemia. El gobierno nacional tuvo en cuenta que más del 80% de las camas UCI están ocupadas y que la positividad en la ciudad es superior al 30%. Por eso hemos notificado la decisión a las 3 instituciones del sector oficial y 21 centros educativos del sector privado, quienes de inmediato tendrán que regresar a la virtualidad, por lo menos mientras se nivela la curva de contagio, explicó la Secretaría de Educación Liliana Móvil Rodríguez. Por su parte, el alcalde José Ramiro Bermúdez Cote celebró la decisión y manifestó que estas medidas son necesarias para disminuir la exposición social de estudiantes y docentes y evitar que se contagien. Es lo más sensato que en este momento, cuando se está a punto de colapsar en las clínicas y hospitales de la ciudad por la cantidad de pacientes contagiados que llegan a diario. Por esta solicitud nos basamos en las estadísticas epidemiológicas de la Secretaría de Salud. Estas son las medidas que como administración hemos tomado para salvaguardar la vida de los riacheros. Sin embargo, es importante recordar que la responsabilidad es de todos, señaló el mandatario local. El proceso de alternancia se había iniciado en algunas instituciones de Riohacha en La Guajira el pasado 8 de enero
por autorización del Ministerio de Educación al cumplir con los protocolos de bioseguridad exigidos. Un témica, una polémica es lo que ha suscitado el tema del laboratorio molecular donado por la empresa Cerrejón a La Guajira. Como complicada catalogó la Secretaría de Salud de Maicao, Annie Aguilar Algote, la situación que se vive en La Guajira porque teniendo un laboratorio de biología molecular para pruebas COVID-19 que realiza la prueba el mismo día, tengan que enviarla seguidamente a la capital del país, que demora por lo menos unos 10 días. La razón es que las EPS y hospitales no tienen el recurso disponible para pagar el servicio de laboratorio del Hospital San José de Maicao y prefieren enviarlas a la capital de Colombia, porque allá les sale gratis. La diferencia es que en Maicao el resultado se entrega el mismo día, mientras que en Bogotá demora mínimo 10 días. Ha faltado que se realice un convenio entre el Instituto Nacional de Salud y el Hospital San José de Maicao, indicó Aguilar Algote. Según la jefe de la cartera de la salud del municipio fronterizo, es que las empresas no han hecho contrataciones con el hospital para el procesamiento de las pruebas PCR con alto diagnóstico o estándar para poder determinar si una persona es portadora o no del virus. Aguilar Algote aseguró que el hospital está haciendo son pruebas particulares porque no hay una contratación directa. Las entidades del primer nivel, las EPS, han contratado pruebas antígenos accesibles al bolsillo de cualquier usuario y para ellos en economía, que es mucho más rentable. La funcionaria ve con preocupación que la cantidad de personas que se hacen las pruebas es bastante alta, pero nosotros creemos que es justo y necesario que teniendo un laboratorio de alta complejidad que fue donado para un fin específico, que fue procesar pruebas en el departamento, no se le está dando el uso y que no tengamos el beneficio. Hoy por hoy nosotros estamos manateados porque la población PNA, población no asegurada, inmigrantes, cuando se hacen una prueba en la Secretaría de Salud tienen que enviarse a Bogotá y demoran hasta 10 días para tener un resultado. Teniendo ya aquí un laboratorio que nos parece inconcebible esta situación. En esta situación, Ana Aguilar Algote sugiere que se debe hacer un convenio para que se defina un recurso para el laboratorio y nosotros podamos hacer las pruebas inmediatas. Ese es un proyecto que se tiene, pero todavía no se ha dado. Y lamentándolo mucho, así se evitaría que se envíen para votar, sino que se hagan en Maicao. Carlos Ucategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, retornando a los estudios. Bueno, era Carlos Ucategui, El Miura, con su primer reporte sobre la situación en La Guajira Colombo venezolana. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y un tema de verdad pues que con el que iniciamos este segundo segmento del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela, es el tema de la posición del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, del gobierno de facto, de no importar vacunas de un determinado tipo. El régimen venezolano es genocida, según la opinión de algunos especialistas. Ni traen las vacunas ni permiten que otros los hagan. El pueblo unido debe reclamar su derecho universal a la salud y a la vida. Juan Guaidó se expresó sobre este tema, indicando que el tema de COVAX es un triunfo de la sociedad venezolana, el haber logrado por lo menos que el gobierno cancelara una buena porción de la deuda con el COVAX. Hay autobloqueo de la dictadura. Prohibir un tipo de vacunas es un autobloqueo. Es un absurdo ante la necesidad urgente de vacunas. Buena noticia, no utilizaron el dinero para pagarle la defensa a Saab, sino para vacunas. No utilizaron el dinero para seguir comprando mansiones en Galipán, sino para la salud. La Asamblea Nacional, dice Juan Guaidó, está dispuesta a pagar la otra mitad del dinero. Ha afirmado durante la tarde de hoy el presidente encargado de Venezuela. Y la Academia de Medicina alerta que Cuba no tiene verdaderamente
vacunas anti-COVID. El pasado domingo, Nicolás Maduro anunció que Venezuela producirá al menos 2 millones de Abdala. Se trata de uno de los proyectos de vacunación que tienen los cubanos contra el COVID-19. Pues la Academia Nacional de Medicina de Venezuela reiteró este miércoles su alerta de los fármacos que está en desarrollo en Cuba, que no son verdaderamente vacunas contra el COVID-19, son productos experimentales. Esto a pesar de que Nicolás Maduro pues anunció que uno de ellos se produciría en el país. Y ya hemos alertado que los productos cubanos no son verdaderamente vacunas, es lo que viene reiterando la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Bueno, pero fíjense esto, ni Cuba tiene la vacuna, ni Venezuela tiene la fábrica y ni siquiera la capacidad biotecnológica para hacer lo que promete Nicolás Maduro, ni siquiera en septiembre y mucho menos en octubre. Es decir, Venezuela no tiene la capacidad de producir vacunas. La Venezuela lo que tiene es capacidad de envasar, que es lo que hace la empresa que menciona con mucho orgullo Maduro, diciendo que esta empresa es líder biotecnológica en Venezuela, y resulta que lo que es una vulgar empaquetadora de vacunas y productos cubanos. Y la OIT estudia impulsar sanciones al país si Maduro no acata las recomendaciones. La Organización Internacional del Trabajo considera impulsar sanciones económicas contra el país si la administración de Nicolás Maduro no cumple con las recomendaciones de la Comisión de Encuestas acerca de las condiciones laborales y las libertades sindicales. Esto pues lo ha venido informando Alberto Echavarría, miembro titular de los empleadores del Consejo de Administración del organismo. Durante una entrevista en un canal televisivo, Echavarría recalcó que en el artículo 26 y los consiguientes de la Constitución de la OIT establece que las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de este organismo tienen carácter vinculante y en caso de que un Estado decida no acatarlas, su gobierno puede acudir ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, y hoy hubo un rifirrafe ahí entre la canciller colombiana y el canciller del gobierno madurista, de Jorge Arriaza. La canciller de Colombia afirmó durante la tarde de hoy: he remitido al secretario general de las Naciones Unidas y al presidente del Consejo de Seguridad una comunicación informando sobre la grave situación que se vive en la frontera debido al apoyo que da el régimen venezolano a grupos armados organizados narcoterroristas. El primer round sonó la campana y esto fue lo que dijo la canciller de Colombia. De repente entró Arriaza y responde de una manera grosera, me parece, no muy diplomática: doña, negar las secuelas que sufren los países vecinos por la guerra eterna en su país es una afrenta hacia la ONU. Los toman por tontos. La realidad es que sus fronteras están desamparadas y los grupos armados colombianos reinan y cuidan las rutas de la droga colombiana. Segundo round, y esa fue la respuesta de Arriaza. Pero la canciller de Colombia no se quedó callada y respondió: expresamos a la ONU nuestra preocupación por el colapso institucional, económico y social en Venezuela y la crisis política que ha llevado a la destrucción de la democracia, convirtiendo a este país en un estado fallido. Y ahí, hasta allí va ese enfrentamiento entre la canciller de Colombia, Claudia Blum, y el canciller de Maduro, Jorge Arriaza. Pero me parece grosero esto de decirle doña, en una instancia de carácter internacional diplomática, como que ese tipo de ¿pero cosas no. ¿Pero qué se puede esperar? Parece que se estuviera refiriendo, no sé, a una comadre, a una vecina, pero lo cierto es que se está refiriendo a una diplomática de alto nivel, canciller de la República de Colombia. Y Almagro responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la vida del preso político Luis de la Sota. El militante de la Armada fue detenido y acusado dentro de un supuesto caso de conspiración en el año 2017. Pues Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, responsabilizó este miércoles al régimen de Nicolás Maduro por la vida del preso político Luis de la Sota, quien se encuentra detenido en la Dirección General de Inteligencia Militar, DIJÍN, y se le niega la atención médica pese a que tiene la función renal comprometida. El régimen pues está abusando con el tema de la violación de los derechos humanos de este preso político. Bueno, y un detective del 6CPC murió ahogado durante un procedimiento en el río Orinoco. Ahí estaban realizando una operación de lucha contra el tema de las drogas y el funcionario pues iba en una unidad lanchera. El detective agregado Víctor Roger Ramos Contreras tenía 31 años
estaba adscrito a la delegación municipal Guayana en el estado Bolívar. Se conoció que el detective se habría ahogado luego de que cayera en las aguas del río Orinoco mientras se generaba una persecución. Según se supo, la lancha en la que iba se volteó, inmediatamente comenzó su búsqueda, pero no daban con él. Ocurrió cerca del sector Pitoco del río Orinoco. Después de varias horas, su cadáver fue hallado por las autoridades. Y Consecomercio instó al régimen de Nicolás Maduro a impulsar una vacunación masiva de la población. Felipe Capozolo, presidente de la organización, advirtió que el esquema 7+7 que emplea el régimen de Nicolás Maduro pues ha provocado que el 30% de los comerciantes haya migrado a la informalidad. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio instó a que Nicolás Maduro a impulsar en Venezuela una vacunación que garantice la inmunización de toda la población y permita continuar operativa en el sector empresarial. Bueno, pero fíjense cómo están las cosas. Por denunciar la situación de los centros de salud en el país, en 17 hospitales venezolanos, el personal sanitario que ha hecho las denuncias está amenazado de despido y de otro tipo de sanciones y acusaciones de carácter penal. Esto lo ha denunciado Mauro Zambrano, quien señala que por denunciar las malas condiciones de los centros de salud, el personal sanitario que labora en 17 hospitales de Venezuela recibió amenaza. Las autoridades fueron las que arremetieron contra estas personas. Exigir condiciones laborales mínimas para enfrentar la pandemia y para enfrentar la operación normal de los hospitales no es ningún delito, afirma Mauro Zambrano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Regresando a nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre, Siempre Venezuela. Migración Colombia explicó los alcances del Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes en La Guajira. El gobernador de La Guajira, Nemesio Roy Jalzón, y el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, participaron del foro Visibles por La Guajira, en el que se explicó los alcances del Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes y su implementación por parte del director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, y el director de Frontera, Luques Gómez García. El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, explicó en detalle que se trata del tercer estatuto temporal que se implementa a nivel mundial, el primero en Latinoamérica, lo que se considera un desafío enorme para el país con un alto sentido humanitario. El funcionario confirmó que actualmente en La Guajira se encuentran concentradas 150.000 migrantes, de los cuales más de 50.000 están en Maicao, en Riohacha 47.000, Fonseca y San Juan del Cesar 11.000, en tanto en Uribia se relacionan a 9.000 migrantes. Asimismo, el director de Frontera, Lucas Gómez, dijo que el estatuto es una apuesta del Estado colombiano, con lo que se trabaja de la mano de las entidades territoriales con los organismos de control. Agregó que en el caso de La Guajira existen buenos ejemplos de la forma como se trabaja para garantizar la protección a los migrantes que llegan del hermano país de Venezuela de la mano de la cooperación internacional. Aquí la apuesta no es solo para la regularización, sino también por la integración socioeconómica de los migrantes. En el espacio participaron también autoridades de los municipios de Maicao, Fonseca, Uribia, la Defensoría del Pueblo, autoridades tradicionales guayú, entre otros. Cabe anotar que en ese foro también participaron el alcalde de Maicao, Mohamed Dazuki, de la población fronteriza, y Miguel Romo, director general de La Guajira. Siguiendo con el tema que ha causado ya a los 9 días graves problemas, sobre todo por el suministro eléctrico, por nuevos robos se retrasa reparación de línea eléctrica entre Atonuevo y Barranca. Este martes la empresa Aire confirmó que los trabajos de reparación de la línea 564, dañada desde el fin de semana por actos de vandalismo, sufrieron un revés por otro caso de robo en la misma línea. La empresa Aire explicó que un nuevo caso de hurto se registró en la línea 564 y que su personal recorre esta extensa zona para establecer los daños ocasionados en este nuevo hecho delictivo que retrasa la normalización del servicio en los municipios de Barrancas y Atonuevo. Cabe recordar que tanto Atonuevo como Barrancas en La Guajira experimentan problemas en el fluido eléctrico desde el fin de semana porque el robo de varios ángulos provocó la caída de 5 torres de energía.
Para adelantar la reparación de las torres dañadas, la empresa Aire tuvo que enviar varias piezas desde Malambo, la costa atlántica. Ayer fue un día que se fue desde la 1 de la tarde y recaló a las 9:30 de la noche, más los bajones y varios racionamientos que han venido suscitando en toda la madrugada. Ya en la costa caribe, extienden confinamiento en el Atlántico y Barranquilla por 2 fines de semana más. Este martes, en el programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque Márquez anunció medidas de aislamiento preventivo obligatorio para evitar el crecimiento exponencial de los casos del COVID-19 en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Santa Marta, los cuales se pondrán en marcha el próximo fin de semana. En línea con la directriz trazada por la Presidencia de la República a través del Ministerio de Salud, el Distrito de Barranquilla y la Gobernación de la Costa Atlántica anunciaron que acatan las medidas de confinamiento para la ciudad y el departamento dispuestas para este fin de semana y además la extienden el fin de semana próximo. Así lo anunciaron esa noche el alcalde Jaime Pumarejo Haynes y la gobernadora Elsa Noguera. En consecuencia, las medidas que regirán son las siguientes: decretar el toque de queda continuo y ley seca en Barranquilla y el departamento de la costa desde las 6 de la tarde del viernes 16 de abril hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de abril. Y desde las 6 de la tarde del viernes 23 de abril hasta las 5 de la mañana del lunes 26 de abril. Establecer el toque de queda nocturno y ley seca en la ciudad de Barranquilla entre las 6 de la mañana y 5 de la madrugada del día siguiente y en la semana comprendida entre el 19 y 23 de abril. Decretar el pico y cédula para movilización de personas en la modalidad par e impar entre el 19 de abril y el 23 de abril. La situación en la costa es crítica por el contagio continuo del COVID-19. En nacionales, la Corte Constitucional estudiará normas para regular el trabajo en la casa. La Corte Constitucional hará un pronunciamiento sobre las reglas para el teletrabajo por una demanda contra la ley de 2008 que establece las normas de esta forma de trabajo. De acuerdo a la ley, se establece que no se les serán aplicables las disposiciones sobre jornadas de trabajo como lo son horas extras y trabajo nocturno, es decir, no habrá pagos adicionales por el trabajo en casa, ya que una de las pretensiones de la demanda está en regular la jornada. En ese sentido, para los demandantes, la norma viola el derecho de la igualdad, no garantiza las condiciones dignas y señala que los trabajadores tienen derecho a desconectarse en un horario determinado del trabajo. Así están las cosas actualmente en Colombia. El senador Honorio Enríquez solicitó al gobierno nacional insumos para La Guajira para atender el tercer pico del COVID-19. En una carta enviada al ministro de Salud, Fernando Ruiz, el senador Honorio Enríquez Pinedo le solicitó priorizar la entrega de insumos para el departamento de La Guajira para atender la pandemia del COVID-19, que se ha agudizado en el tercer pico. En la comunicación con el senador expresa que el departamento ha tenido, entre otros, la escasez de suministro de oxígeno, lo que afecta de manera fundamental la atención y el carácter resolutivo de la red hospitalaria. Le solicito atentamente canalizar la mayor cantidad de insumos médicos, en particular el oxígeno, al departamento de La Guajira, expresó. Considera que es urgente un plan diferencial de atención para la población indígena guayó que permita asegurar los recursos e insumos suficientes para una efectiva atención de una población vulnerable que durante esta última ola se ha visto gravemente afectada. Bueno, una noticia, Alan, que tiene con los pelos parados a los taxistas, transportadores de la costa atlántica, es el precio del galón de gasolina en Barranquilla, que será de 8.542 pesos. El Ministerio de Minas reveló los nuevos precios que empezarán a regir en todo el territorio nacional para el mes de abril. El incremento en la costa atlántica será de 3 pesos. El Ministerio de Minas y Energía anunció en su página web los nuevos precios de los combustibles que empezarán a regir desde las 0 horas del 14 de abril de 2021. El precio del galón de gasolina en la costa, en Barranquilla, tuvo un leve aumento de 3 pesos en relación al mes inmediatamente anterior al nuevo precio que reporta el Ministerio de Minas y Energía para la capital de la costa atlántica, que es de 8.542. El precio promedio de la gasolina para 13 ciudades principales del país seguirá en 8.525 por galón, mientras que el precio del diésel bajará 34 pesos en promedio y se ubicará en 8.409 por galón. A partir de abril,
contará con el combustible, según ellos, mucho más limpio. La cartera de Minas y Energía indicó que en las 13 ciudades principales de Colombia, el galón de diésel presentará una reducción promedio de 34 debido al efecto combinado de la decisión del gobierno de mantener el precio del diésel fósil estable y el incremento en el porcentaje de mezcla del biodiesel, el cual pasará del 10 al 12% en varios departamentos del país a partir de abril. Por su parte, en Pasto y Cúcuta, la disminución en el precio del diésel será de 102 y 287 pesos por galón, respectivamente, y explicó que en Pasto las mezclas de B12 comenzarán a regir a partir de octubre del 2021 y en Cúcuta, Nancy, en abril del 2022. Es decir, que estas ciudades se mantienen estable la mezcla del biocombustible en el mes de abril. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana. Dios los bendiga. Carlos Ucategui desde La Guajira para el programa Siempre Venezuela. Bendiciones. Bueno, y era el reporte, el segundo de Carlos Ucategui el Miura para el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre queremos agradecer la participación de nuestro corresponsal Carlos Ucategui a través de Radio Delfín 1060 AM y del Control Master Robinson Cárdenas y a toda esa amable audiencia que nos sigue en esta primera hora a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta y de Radio Delfín 1060 AM. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema para esta hora, para iniciar esta segunda hora en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. No te vayas. Omar Helves y Giancarlo Centeno. Un tema que nos permite iniciar esta segunda hora con el enlace que tenemos a partir de este momento, a partir de esta hora y a partir de estos instantes con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, agradeciendo allá a Víctor Márquez en los controles y en enlace directo también de manera simultánea con Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludos a Ezequiel Anthony, quien se encuentra ya también en los controles. En este momento entonces enlazamos 3 emisoras. El 1160 AM de Radio San José de Cúcuta generando el enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y el enlace directo con Aruba Estéreo 91.5 FM. 3 canales de comunicación para llevar a Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y comentamos esta información dada durante el día de hoy por Rafael Ucategui. Él es sociólogo y coordinador general de Provea, editor y periodista independiente. Él ha señalado la situación que se está presentando en Venezuela, en donde se están aprobando un conjunto de normas y leyes que están afectando la libertad de las instituciones públicas y sobre todo las ONG que trabajan con derechos ciudadanos. Esta situación se está viendo especialmente con la publicación durante el día de hoy por parte del gobierno en Gaceta Oficial de una llamada normativa para el registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que coloca a las organizaciones sociales del país al borde de la ilegalización. Señala que esta normativa tiene el objetivo de que las víctimas de las violaciones de derechos humanos se inhiban de ir a una ONG, pues sus victimarios sabrían que están intentando denunciar y obtener justicia con todas las represalias inimaginables en un régimen no democrático. Es decir, según esa normativa, si usted va a hacer una denuncia sobre una situación de violación de derechos humanos frente a una ONG, esa ONG estaría obligada no solamente a hacer un registro suyo, su nombre, su apellido, sus datos personales, el motivo de la denuncia, etcétera, sino que este registro tendría que entregarlo ante esta llamada Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. Una cosa de verdad bastante terrible porque amenaza este silencio
esta protección que deben tener estas personas por parte de las ONG en todo el país. Así que una nueva amenaza ahora contra las ONG y contra los denunciantes de diversos elementos, de diversas situaciones que puedan estarse presentando en el país. Y tenemos en línea telefónica a la colega periodista Sebastiana Barraez, una periodista, reportera, corresponsal, articulista de diversos medios y periódicos en varios países del mundo, conferencista en Venezuela y otros países de América y Europa. Buenas tardes, Sebastiana, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alan y Nancy. Un saludo y un abrazo para ustedes y para sus oyentes. Sebastiana, el tema de Apure, de la frontera en Apure, ¿cuáles son los últimos detalles e informaciones que tienes sobre el conflicto que se está presentando en esta región y sobre todo las amenazas a la población civil? Mira, Adams, hay que precisar algunas cosas. Una es que en estos momentos la situación en la zona de frontera se mantiene con una fuerte presencia militar. La población civil que pasó en gran cantidad hacia territorio colombiano ha ido retornando hacia territorio venezolano lentamente. Algunos sencillamente creo que no van a retornar, por lo menos no por ahora, pero aquellos que tienen sus, que digamos que dependen exclusivamente del territorio venezolano, porque no tienen dónde estar en territorio colombiano, pues van a regresar sin duda, y eso se ha venido haciendo paulatinamente, muy lento, a cuentagotas, porque también hay temor por lo que pueden hacer por lo que puede hacer la Fuerza Armada y principalmente la Fuerza de Acciones Especiales contra la población civil. Ese temor está ahí latente. No han habido, enfrentamientos. Hace 2 días hubo un tiroteo, pero no pasó nada, digamos, como consecuencia, no hubo muertos o no hubo heridos. Eso es hasta ahora lo que está sucediendo, aún en el territorio que está en una situación un poco así como en expectativa y mucha tensión. ¿Hay algo, Sebastiana, que nos lleva a calificar esta operación del gobierno como un fracaso? Un fracaso en lo militar, porque los resultados de verdad mostrados han sido muy pobres. Un fracaso en lo político, porque ha tenido que confirmar efectivamente y sin lugar a dudas la presencia de grupos guerrilleros en su territorio, en el territorio venezolano. Y en el tema de imagen, porque se ha asociado ahora de una manera muy contundente y muy directa la actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales, la actuación del FAES a violación directa de derechos humanos. Antes había una separación, ahora se han unificado en la imagen negativa. ¿Esa percepción la compartes? Sí, sin duda. Aunque hay una explicación también para eso, Alan, sí es importante que esto lo sepan. Hay una pugna de lucha interna entre el FAES, que son Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, y la Fuerza Armada en sus diferentes componentes. Esta pugna interna, que no es nueva, por cierto, ya hay algunos elementos que han indicado esa situación, como por ejemplo lo que sucedió en Macuto con el caso de la Operación Gedeón, que actuó el FAES, hubo los primeros muertos y la Fuerza Armada sale horas después a tratar como de hacer control de daños, cuando ya era muy evidente que la Fuerza Armada no había participado en esa acción. Entonces hay una especie de pugnas internas entre los de poder entre las dos organizaciones, y en este caso de Apure realmente quien sale perdiendo es la Fuerza Armada, porque se supone que es la fuerza regular, es el ejército que es el que tiene el armamento, que es el que por constitución le corresponde la defensa del territorio y la soberanía, y no a una fuerza policial. Ahora bien, dentro de las perspectivas frente a este tema, parece que el gobierno se encuentra en una disyuntiva de negociar o arrasar.
pareciera esta la situación, y me refiero al Frente Décimo de la FARC que está operando en este territorio. ¿Crees posible que el gobierno tome la decisión finalmente de lanzar una especie de ataque contundente contra este grupo y tratar de reducirlos totalmente? No, yo creo que no, y de hecho entiendo que ya han habido emisarios de la guerrilla que han viajado hacia Caracas y emisarios que han ido de Caracas hacia la frontera, conversaciones con la guerrilla, para tratar de bajarle el volumen a la situación donde la Fuerza Armada pues ha resultado muy mal parada. Yo no creo que la Fuerza Armada esté en disposición en estos momentos de hacer un ataque fulminante contra ese Frente Décimo de la FARC, porque este grupo tiene, apoyo en la población civil, en parte de la población civil, está mejor distribuido en el territorio y digamos que está mejor organizado. No creo que realmente ese ataque por parte de la Fuerza Armada de manera contundente contra la FARC vaya a ocurrir, por lo menos no ahora. Sebastiana, también derivada de esta noticia, ayer se hizo mucho comentario, mucho ruido en redes sociales sobre la presunta detención de algunos funcionarios del FAE y también de la Fuerza Armada Nacional que se habrían negado a ir a luchar allá en el estado Apure. ¿Qué información tienes tú al respecto? Mira, yo realmente no manejo esa información. Yo sé que al principio hubo problemas para que los militares se desplazaran más por conocimiento del territorio que de otra cosa. Han enviado ya varios grupos que se han instalado en la zona, otros han sido sustituidos, han sido regresados a sus comandos originales, pero no tengo información de que hayan existido gente que se haya resistido a ir a la zona, porque además eso en tal caso es considerado en la Fuerza Armada insubordinación, y eso es un delito. Así es. Bueno, Sebastiana, y finalmente, esta nueva andanada contra las organizaciones de derechos humanos por parte del gobierno que pretende listar y obligar a las organizaciones de derechos humanos a presentar listas de las personas que están apoyando o están asesorando. ¿Crees tú que esto va a significar definitivamente la desaparición de las organizaciones de derechos humanos? Porque es evidente que una de las protecciones más importantes que las ONG puedan brindar es el anonimato a las personas que denuncian. Bueno, yo creo que esa ha sido una estrategia por lo menos vieja de la fuerza de la revolución bolivariana, y lo han intentado aplicar, incluso con nosotros mismos como periodistas. Así que no creo que las ONGs dejen de hacer su trabajo y vayan a revelar, por ejemplo, las fuentes que suministran información, porque exactamente como tú dices, pues las colocan en una situación de peligro cuando esa fuente muchas veces a quienes están denunciando es precisamente a funcionarios del gobierno, y muchos de esos funcionarios armados, militares o policiales. Así que sería estúpido que alguna ONG pretendiera cumplir con una normativa como esa. ¿Piensas tú que de alguna manera u otra toda esta situación que ha ocurrido con la FARC, la situación de las denuncias sobre la penetración de la guerrilla, pueda traer algún movimiento o algún sentimiento de rechazo dentro de la Fuerza Armada Nacional, dentro del componente, de los diversos componentes? Sí, bueno, de hecho hay un profundo rechazo, porque el problema es que ¿quién mejor que la Fuerza Armada para tener conocimiento de la presencia de los grupos irregulares en territorio venezolano? Eso no era obviamente ningún secreto, y aunque el gobierno puede decir a través de sus medios de propaganda una cantidad de cosas que son falsas,
y haya tratado de negar la presencia de los grupos irregulares en el territorio, la verdad es que las Fuerzas Armadas saben que es cierto. Y también saben que hubo una gran tolerancia por parte primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro con estos grupos guerrilleros. Entonces, digamos que ese rechazo está manifiesto, mucho más cuando ocurre la muerte de 8 militares en situaciones tan atroces como las que ocurrieron en Apure. Bien, bueno, muchas gracias, Sebastiana. Sebastiana Barrá es periodista venezolana, reportera, corresponsal y articulista de diversos medios de comunicación en el mundo. Nos ha acompañado durante la tarde de hoy. Muchas gracias, Sebastiana. Seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevista y en enlace ahora con la voz de la Gran Colombia, 1400 AM, aquí en Colombia, y con 91.5 FM, Aruba Estéreo, en la Isla Bonita, en Aruba, que se enlaza a partir del día de hoy para llevar información, comentarios a esta hora de la tarde. Una frontera cerrada potencia la violación de los derechos de niños migrantes. Es la conclusión que se ha hecho a través de diversos especiales de investigación por parte de organizaciones ONG que están en el país. La Fundación Comparte Una Vida por Colombia, Amy Smith, gerente nacional de protección de Safety Children de Colombia, Nidy Zambrano, comisaria de familia de Villa Rosario, norte de Santander, y Liliana Pulido, subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en un encuentro virtual realizado durante el día de hoy, han señalado que por los pasos ilegales de Villa Rosario, la parada de Cúcuta en el norte de Santander, se evidencia un estado de desprotección absoluto para la niñez venezolana que atraviesa esta región. Una frontera cerrada solo está potenciando las violaciones constantes y perennes de los derechos humanos de nuestros niños y jóvenes migrantes, denunció Lala Lovera, una de las participantes en el foro, a la vez que explicó que el cierre ha impulsado los 350 pasos irregulares a lo largo de la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela, y por donde se estima transitan a diario 7.000 y 8.000 migrantes pendulares al día, y de ellos el 60% son menores de edad. Por lo que todas estas organizaciones, sumadas a reportes de UNICEF y ACNUR, indican que el 72% de los niños y niñas y adolescentes migrantes hacen el recorrido migratorio sin alimentación adecuada y llegan a sus destinos en mal estado nutricional. Esta situación pues es una violación constante, permanente de los derechos humanos de los niños que atraviesan estos pasos migratorios y que se encuentran en condiciones de verdad bastante adversas para continuar junto con sus padres esta ruta migratoria que se ha venido desarrollando desde hace ya varios años. Y en otras informaciones, la Asamblea Nacional Legítima debate sobre la crisis nacional generada por la ausencia de un efectivo plan de vacunación frente al COVID-19. Pero escuchemos lo que dice la Asamblea Nacional. El régimen no habla de un plan de vacunación, ni siquiera se sabe si este existe, o por lo menos si está diseñado. Se sabe de la llegada de algunas vacunas rusas y otras chinas, pero es un secreto su distribución y criterio de aplicación. ¿A qué grupo social se aplica? ¿Quiénes califican para su aplicación? Y pare usted de contar. Lo que sí se conoce es que la cúpula militar y la política del régimen ya tuvo acceso a las vacunas, mientras que millones de venezolanos hoy son presa fácil del virus, en medio de un sistema de salud pública colapsado, con la inflación más grande del mundo y el salario más paupérrimo de la humanidad. Esta vacuna, veíamos el anuncio que se hacía del mecanismo COVAX, no es ningún favor. Yo tengo que recordarle a Nicolás Maduro que esa plata es de todos los venezolanos, que no le está haciendo ningún favor a nadie comprando la vacuna como lo está haciendo todo el mundo. También debo recordarle que se caen las mentiras del bloqueo y del cuentico. Ahí aparecieron unos reales. ¿Y por qué esos reales no aparecieron en noviembre del año pasado, cuando anunciaron 10 millones de vacunas Sputnik para nuestro país? ¿Por qué esos reales no aparecieron ahí y ya habríamos puesto más de 10 millones de dosis? Y lo que nosotros exigimos es que ingresen las vacunas. Cualquiera que sea la vacuna, porque aquí todo el mundo ya ha ofrecido, tanto iniciativas públicas como iniciativas privadas. Nosotros ya hemos hecho todo lo posible, lo ha hecho el presidente Guaidó, para que el mecanismo COVAX funcione
y se ponga en práctica el sistema y de esa manera nosotros tengamos las vacunas ya. Bueno, es la posición de la Asamblea Nacional venezolana sobre el tema de la vacunación por el COVID-19 o la falta de vacunación por el COVID-19. Una falta de verdad hasta criminal, porque si se tenían los recursos, como dijo el diputado, si se tenían los recursos desde hace ya algún tiempo, ¿por qué no se usaron esos recursos? Se vacunó masivamente y ya tuviéramos por lo menos 10 millones de venezolanos vacunados en estas instancias y en este tiempo del COVID-19. Y regulan la venta del Carbatíver y los precios de insumos para el COVID-19. La ministra de Comercio Nacional, Eneida Alaya, informó este miércoles que se regulará la venta del supuesto antiviral Carbatíver, las gotas milagrosas de Nicolás Maduro, quienes ha estado promocionando en la última temporada, y según la Academia de Medicina carece de fundamentos clínicos, así como también los precios de insumos para el tratamiento del COVID-19, entre ellos el oxígeno medicinal. Estamos trabajando no solamente el oxígeno medicinal, sino que también todo lo que tiene que ver con el tratamiento para el COVID-19. Ya hemos llegado a acuerdos, hemos concertado precios, pero también hay muchas distorsiones, muchas denuncias de nuestro pueblo. Bueno, y con esta información vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela. Un hecho quizás que debemos reseñar con fuerza es la situación de que estamos transmitiendo en este momento a través del 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, en enlace con La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y también con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradeciendo a todas estas personas, todos estos técnicos aliados que han permitido hacer esta transmisión directamente desde Cúcuta, ahora sí para el mundo. Bueno, una noticia que hoy comenta Tamara Suju, especialista en el tema militar en Venezuela, es la presunta posición del gobierno de Nicolás Maduro, del gobierno de facto, de hacer cambios en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Estos fuentes han informado, según señala Tamara Suju, que la narcotiranía estaría designando a los criminales Hernández Dala y Granco Arteaga para crear un grupo élite cazaempresarios militares y disidentes chavistas en el exterior que estarían financiados de alguna manera a la oposición al fin de pedir su extradición. Me cuentan que algunos de ellos ya han pagado vacuna para que no los metan en la lista de traidores extraditables. Los posibles sustitutos de Hernández Dala podrían ser el general Eliezer Meléndez Asmat o el mayor general Domingo Hernández Lara. Dice Tamara Suju que hay que seguir documentando las nuevas violaciones de los derechos humanos en Venezuela y la libertad de prensa hechas a los venezolanos por el régimen y mostrársela al mundo entero y a la alta comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Es decir, hay un grupo de militares que estarían conformando una unidad élite, según Tamara Suju, para perseguir a disidentes que se encuentren en cualquier otra parte del mundo. Una situación de verdad bastante peligrosa, bastante negativa. Seguimos con las informaciones aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Una situación que quizás está de alguna manera afectando la salud pública, indudablemente es el tema de las vacunas, el tema de las vacunas que no llegan por fin, vacunas que indudablemente son necesarias para el país en estos tiempos de pandemia. Hay una situación que se ha presentado y lamentablemente el gobierno de Juan Guaidó ha señalado, ha acusado
al gobierno de facto de Nicolás Maduro de estar haciendo una situación de abandono total a la población venezolana mientras niega las vacunas que pudieran estar salvando vidas en el país. Ha ofrecido todo su apoyo para que Venezuela pueda recibir las vacunas a través del mecanismo COVAX, anunciando que el gobierno interino está dispuesto a pagar lo que falta de la deuda para el COVAX, y esta situación pues sin duda alguna ha generado mucha molestia dentro del gobierno de Maduro, quien ha calificado esto como una situación de falsedad y una manipulación de la opinión pública. Sin embargo, lo único cierto es que en Venezuela hasta este momento no se ha cumplido con la meta de vacunación que se debe imponer, que son 160.000 vacunas diarias. Esto no se ha cumplido y parece que no se va a cumplir en los próximos meses. Y la CEPIC desmantela a la supuesta banda que vendía vacunas anti-COVID dañadas. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desmantela una banda que se dedicaba a la venta de vacunas contra el COVID-19 totalmente dañadas. Fuentes del CEPIC señalaron que los sujetos vendían cada dosis a $280 según se sacaban una de la sede del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y las comercializaban dañadas. Esto pues es lo que se ha venido mostrando hasta el momento. De esta manera pues extraoficial se pudo conocer que las dosis no cumplían la cadena de frío que se necesita para su preservación. Al momento de la captura, los funcionarios hicieron pasar por compradores, lograron acordar a través de la red WhatsApp un encuentro para la entrega de estos insumos cerca del Parque del Este en San Francisco de Miranda, en Caracas. En este caso, pues fueron detenidas varias personas. Los detenidos confesaron a las autoridades que estas vacunas las tenían guardadas en un inmueble ubicado en la parroquia Caricuao. Bueno, y el medio digital Crónicas del Caribe, en un trabajo firmado por Pedro Pablo Peñalosa, señala lo siguiente: personal de salud limpiando casas, es difícil estar en un país donde no te ven, donde no eres nadie. Esto narra la historia de una médico venezolana, Joana González Clavero, de 28 años de edad y graduada como médica en la Universidad del Zulia, en el año 2018. Fíjense ustedes esta situación que reseña Crónicas del Caribe, el portal informativo. Clavero, tal como lo establece el artículo 8 de la ley que rige el ejercicio de la profesión en la República Bolivariana de Venezuela, se desempeñó en el ámbito rural en Machiques de Perijá, pero en poco tiempo esta situación se le hizo insoportable. Maracaibo estaba cada vez peor con racionamiento eléctrico, la falta de agua e inflación, recuerda González Clavero. Solo pudo soportar 8 meses, lo que percibía no le alcanzaba para cubrir los gastos básicos. De ahí se encargaba también de su madre y sus abuelos afincados en Maracaibo. Me di cuenta que tenía que emigrar, entonces tomó sus cosas y salió desde Colombia y de allí voló hacia Curazao, donde aterrizó en el año 2019. La situación del emigrante trabajando en restaurantes, resort, limpiando, dice que no canceló los 500 florines, los $280 que debía para extender su permanencia de 3 meses y quedó ilegal. Comenzó a buscar gestores y abogados, todo es muy difícil. Pasaba a un requisito fundamental, tener un contrato de trabajo. Logró conseguir un puesto en un consultorio de un médico, pero el colega jamás le facilitó el papel que le permitiría instalarse legalmente en Curazao. Lo cierto del caso es que mientras un doctor cobra 6.000 a 7.000 florines, a mí me pagaban 1.600 florines. Le conviene que estés ilegal para no pagar correctamente, es una situación de mucho abuso. Bueno, esta médico venezolana, profesional venezolana, ha tenido que ir a trabajar en cualquier cargo, desde limpieza hasta trabajar como secretaria en un consultorio en donde, como confiesa, se le ha explotado. Es una situación terrible. Esa situación, Alan, la vienen presentando la mayoría de los profesionales que han salido huyendo de la crisis de Venezuela. Sí, profesionales de alto nivel. Y esto lo reseña, repito, Crónicas del Caribe, firmado por Pedro Pablo Peñalosa, este trabajo que les hemos comentado durante la tarde de hoy. Y en otras informaciones, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, pues estas son las violaciones de los derechos humanos denunciadas por Fundarredes en enfrentamientos bélicos en Apure.
La reseña pues es única, pero determinante de esta solicitud se hizo la coordinación de Fundarredes en Apure al Ministerio Público y es el que se aboque al conocimiento e investigación de la violación de los derechos humanos que ocurrieron en medio de estos enfrentamientos de carácter bélico entre las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y el sector disidente de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o derivadas con ocasión de esos enfrentamientos, o incluso usando esos enfrentamientos como fachada que repercuten significativamente en la población que hacen vida en este escenario de conflicto. Así lo hizo saber Juan Francisco García Escalona, coordinador del Estado Apure de la ONG Fundarredes, el fiscal superior de Apure, a propósito de lo que ocurre en la frontera desde el 21 de marzo del 2021 en el marco de las operaciones Escudo Bolivariano 2021 con las acciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra grupos armados irregulares de origen colombiano. También destaca en el escrito que de acuerdo a este comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, fechada el 27 de marzo del 2021, hasta la fecha el Estado venezolano reportó como balance general 6 terroristas neutralizados, 27 sospechosos puesto a orden del Tribunal Militar 14 de control y otros 12 detenidos el 30 de marzo y en decomiso de algunos armamentos, granadas, municiones, explosiones, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos, con información relativa a todas estas actividades que se vienen realizando ilícitas en el estado Apure. Bueno, y 5 estados del país han presentado fallas en el servicio eléctrico durante el día de hoy. Corpoelec no se ha pronunciado al respecto de estas fallas que han afectado incluso a Caracas, específicamente en el municipio de Baruta. 5 estados del país amanecieron sin servicio eléctrico durante el día de hoy y en algunos de ellos se ha reportado recuperación del servicio, pero por pocas horas y nuevamente un cese del servicio. Aragua, Distrito Capital, Miranda, Carabobo y Nueva Esparta son los estados que más han presentado fallas durante el día de hoy. En Caracas la falla afectó al municipio de Baruta, sectores Hoyo de la Puerta, La Trinidad y Los Samanes, que tienen más de 6 horas sin luz. También hasta los momentos la Corporación Eléctrica Venezolana, Corpoelec, no se ha pronunciado al respecto de la falla ni ninguna otra autoridad. Es decir, ya se acostumbraron tanto a los cortes eléctricos que ya ni respuesta dan, ya ni explican. Ya se vuelven inmunes ante esa situación. Ya ni explican la razón de los cortes eléctricos en Venezuela, de lo constantes que son. Y fíjense ustedes, el pueblo sigue demandando y exigiendo servicios públicos de calidad, servicios públicos que les permitan mantener una calidad de vida medianamente aceptable. Y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio anunció la prohibición del juzgamiento de civiles en tribunales militares. En tal sentido, la autoridad judicial designada por la Asamblea Nacional electa en el 2015 insistió que el gobierno chavista debe abandonar dichos procedimientos en el país. La Sala Constitucional prohibió el juzgamiento de estos civiles por jueces militares, así como su ordenamiento por parte del Ejecutivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que entre el 1 de enero del 2014 y marzo del 2021, al menos 870 civiles fueron procesados por un tribunal militar. Por ende, pues, exigió al Estado venezolano que abandone definitivamente el juzgamiento de civiles por la jurisdicción militar, una práctica que ha generado además demasiadas críticas entre la oposición. El pronunciamiento pues se da después de que el TSJ anunciara en marzo que avalará el uso de la justicia militar para supuestas infracciones militares cometidas por civiles, en sentencia fechada el 14 de diciembre del 2020, donde afirma que dicha jurisdicción se puede emplear para juzgar a ciudadanos del común. Bueno, y aquí, en esta frontera colombo-venezolana, en el norte de Santander, específicamente en Villa Rosario, estuvo la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien inauguró la Oficina de la Mujer Empoderada con un enfoque migrante. Esta oficina viene a brindar alternativas y soluciones a la mujer migrante que pueda llegar a este territorio y buscar posibilidades de trabajo, posibilidades de atención en salud, posibilidades de atención y orientación sobre gestiones públicas. Esta oficina, inaugurada por la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, es una necesaria atención por parte del gobierno colombiano. Más mujeres empoderadas independientemente de su nacionalidad, y con el apoyo del Estatuto Temporal de Protección se harán más visibles en esta materia.
Y el CEPAC registró en marzo 88 casos de persecución y criminalización contra la prensa, activistas y líderes políticos. Las víctimas pues han sufrido amenazas, hostigamientos, agresiones, detenciones arbitrarias y además censuras por parte de las diferentes autoridades venezolanas. El Centro de Justicia y Paz documentó que durante el mes de marzo del 2021 se han cometido 88 actos de persecución, de criminalización contra trabajadores de la prensa, activistas de derechos humanos, literatos y líderes políticos. Bueno, y Rafael Alfonso, representante en los Estados Unidos, miembro del equipo de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos del gobierno Guaidó, ha señalado que en el 2019 Chávez amenazó con expropiar a Pfizer, que estaba operando en Venezuela. Al año siguiente Pfizer cerró sus operaciones en el país y una pregunta que es bastante lógica, ¿quién sabe si hoy pudiésemos haber estado produciendo vacunas, no solamente para Venezuela, sino para toda América del Sur? Otro logro del socialismo del siglo XXI, la desaparición de Pfizer y de otras empresas farmacéuticas importantes del territorio venezolano. Y el tribunal imputa a 4 detectives del CEPID por tráfico de armas de guerra. A los funcionarios se detuvieron junto a un comerciante en Maracaibo el pasado 9 de abril con armas largas, cartuchos, teléfonos y 2 vehículos blindados. Pues a los 4 detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que tuvieron en Maracaibo, pues se les imputaron por tráfico de armas de guerra. Según lo ha reseñado diferentes fuentes ligadas a esta investigación, la decisión pues la tomó el Tribunal Nacional Cuarto Antiterrorista, pues a estos detenidos se les presentaron junto al comerciante también señalado por tráfico de armas. Después de estas detenciones, los procesados pues están ya totalmente identificados. Bueno, y el señor Marcel Leblanc es el embajador de Canadá en Colombia. Este embajador de Canadá en Colombia estuvo en Arauca y allá en Arauca realizó una revisión y una reunión con los refugiados venezolanos que se han ubicado en esta zona, más de 5.000, producto de los enfrentamientos entre el Frente Décimo de la FARC y la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero veamos un video en donde Marcel Leblanc resume los resultados de su visita a esta importante zona fronteriza binacional. Eso es mi amigo Diego. Diego, ¿qué haces acá en Arauquita? Estamos cumpliendo con nuestro deber de dar respuesta humanitaria y de colaborar con la emergencia. Y acá en este centro, ¿cuánta gente atiende a través de tu programa? En este centro estamos atendiendo alrededor de 390 personas que reciben con el Programa Mundial de Alimentos desayuno, almuerzo y comida. Pero por fuera estamos atendiendo alrededor de 8.000 personas a las que les estamos dando unas canastas de mercado que son individuales por 15 días y estamos mirando cómo vamos a seguir atendiendo porque la emergencia no ha mermado, pero está al frente de la situación en el día a día. ¿Y de dónde vienen los recursos para atender a esta gente? Pues vienen de varios países, están ustedes, Canadá, está USAID, está también Alemania. Creo que son entre los 3 donantes más. Súper, gracias por este trabajo. Si se me pasa alguien, después que no me vayan a echar. Bueno, el embajador de Canadá en Colombia, Marcel Leblanc, ha constatado la realidad de la situación de los refugiados venezolanos en Arauca y en otras declaraciones a medios ha afirmado que el gobierno y su representación en este país están dispuestos a ayudar a estos grupos refugiados venezolanos en esta labor humanitaria de primer orden frente a la realidad del desplazamiento producto de los enfrentamientos violentos en el lado venezolano, en el estado Apure. Y en otras informaciones, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, detenidos por enfrentamientos en Apure, pues fueron trasladados a la cárcel en Táchira. Durante los enfrentamientos armados en el estado Apure, entre miembros de la Fuerza Armada Nacional y grupos guerrilleros, 31 personas pues fueron detenidas y trasladadas al Táchira, según el defensor de derechos humanos Walter Márquez. El defensor de derechos humanos y director de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, informó en una rueda de prensa en horas de la mañana que 31 personas pues fueron detenidas en La Victoria, en el estado Apure, donde fueron trasladadas al estado Táchira por supuesta vinculación en los enfrentamientos armados registrados en Apure.
Según el parlamentario jubilado de la Asamblea Nacional, la mayoría de estos detenidos son campesinos, agricultores u obreros que fueron sacados de sus propias fincas cuando estaban en plena faena. También reafirmó que son pequeños comerciantes de esta zona. Bueno, y sigue la estadística negativa del COVID-19. Hoy ha fallecido por COVID-19 en Venezuela la doctora Consuelo Barrero Martínez, profesora emérita de la Facultad de Medicina y es directora del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad del Zulia. Es una situación lamentable, una persona de altísimo nivel, muy alto nivel académico y formativo, que fallece también víctima de la pandemia, víctima del COVID-19, víctima del abandono al cual se tiene sometido al sector nacional por parte del gobierno de Nicolás Maduro al no permitir el acceso a las vacunas a nuestro territorio. Y la policía detiene a trabajadores del Instituto de Salud Pública por robo de diferentes medicinas. Un supervisor y funcionarios de seguridad sacaban las medicinas e insumos médicos del depósito y almacén de la institución para venderlas en los mercados de Ciudad Bolívar. Pues estos funcionarios de la Policía del Estado Bolívar detuvieron este miércoles a 4 trabajadores del Instituto de Salud Pública de Ciudad Bolívar por robo de medicinas que serían distribuidas en hospitales de la entidad. Por el caso, pues quedaron privados de libertad Ángel Martínez Salazar, de 57 años, supervisor de la ISP, y Eduardo Salazar, de 23 años, Franklin Noel Martínez, de 38, funcionarios de seguridad, donde también Terán García, de 34 años, quedan detenidos. Bueno, y hablando del COVID-19, hay que señalarles a ustedes que la secretaria seccional del Estado Cojedes, la secretaria general del Estado Cojedes, Pilar Guerra, sigue necesitando ayuda para combatir el COVID-19. Ella se encuentra en una situación estable, pero necesita el apoyo del pueblo venezolano para poder combatir y tener los recursos para combatir la enfermedad. Lamentablemente, pues ella ha tenido que acudir, sus familiares han tenido que acudir a los medios de comunicación para solicitar apoyos y recursos en cuentas del país, pero debe necesariamente de comunicarse, usted si está interesado en apoyar a la Secretaria General del Colegio Nacional de Periodistas en el Estado Cojedes, Pilar Guerra, debe comunicarse con el CNP de ese estado para poder orientar el apoyo y transferencias que permitan ayudar a Pilar, a su familia, a sus amigos y colegas, a ayudarla, para apoyarla a sobrevivir a esta pandemia, a esta situación de salud que como a casi todos los venezolanos nos ha agarrado prácticamente sin recursos y sin posibilidades económicas suficientes para poder sobrevivir. Y el presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago, en Maracaibo, Paul Márquez, reportó que la paralización de los tractores alcanza el 90% en el estado Zulia debido a la falta del gasoil. La información fue ofrecida durante una reunión con productores agropecuarios en Cabimas este miércoles. Los tractores en fincas pues se utilizan para sembrar, arar y hacer otras labores del campo. Debido a las fallas de la distribución de combustible, pues se mantienen totalmente paralizados. El gasoil que se encuentra está paralizado y se utiliza para camiones que transportan alimentos, refiriéndose a los ganaderos. Márquez señaló que la preocupación del sector agropecuario es que debido a que la falta de gasoil no se pueden mover los tractores para iniciar la siembra en las hectáreas fértiles. Si no se siembra en la entrada de agua, esa consecuencia no es inmediata. Bueno, y cerramos nuestra edición del día de hoy, muy contentos, muy alegres por haber estado en este enlace a través del 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, generando para La Voz de la Gran Colombia, 1400 AM aquí en Colombia, y a la emisora FM 91.5 en Aruba Estéreo, que también se ha enlazado con nosotros durante el día de hoy. Bueno, y así llegamos al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales, y como lo decía Alan, en enlace con La Voz de la Gran Colombia, 1400 AM, agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, en el enlace directo con Aruba Estéreo a Ezequiel Antone, y en Radio San José a José Ramírez. Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Feliz noche, los esperamos mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela,
es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.